Entonces, claro, nosotros invadiríamos Taiwán mañana. Que la fruta caiga por madura. ¿Tú crees que ocurrirá esto? Sí. 反对台独的坚强决心和强大能力。 Ver que nos conocemos nosotros, no estamos justificando los centros de reeducación. Dicen estar muy satisfechas con lo aprendido. No lo sé, Rick, parece falso. Haré que venga el experto y hablaremos de eso. Con las gafas por el tema, pero es que cago en dos. ¿Qué hacemos? ¿Los reflejos? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Sin gafas, o sea, y así tienes más contenido. O sea, ahí queda vidilla el asunto. Pues chicos, estamos en el 7-Eleven otra vez. Hacía tiempo que no venía por aquí. Jesús, welcome back. Muchas gracias por la invitación. Otra vez estamos aquí en el 7. ¿Estás en tu casa? Muchas gracias. Es una casa curiosa donde tengo que reservar porque hay mucha fauna por aquí alrededor. Un Sí. tío durmiendo hace 10 horas mirando con el anime puesto, un tío metiéndose cervezas detrás, un tío con un bastón con una botella clavada de té. Sí, este 7 tiene sus Mítico. cosillas. Sí. Pues Jesús, conocías a Jesús de Atoga en Taiwán y de su canal en mandarín. Jesús es una persona, no me da vergüenza decirlo aquí delante de él, que la admiro muchísimo. Eres un crack, porque en tiempos de tanta mediocridad informativa en YouTube, sale un youtuber con una carrera alucinante en mandarín, hablando de política con los taiwaneses, codeándose con la propaganda china en mandarín. Jordi Wild, ¿a qué diablos estás esperando? Trae a este tío al canal porque es alucinante. En serio, tienes todos mis respetos y tú sí que vales, tío. Pues muchas gracias, joder. Me voy a poner rojo, así nada más empezar. Pues sí, la verdad es que Jesús ha sido una inspiración y una de las razones para hacer este canal Forma Sabrosa era para combatir en español, en mi caso, la propaganda. ¿Por qué estamos hablando de propaganda? Yo creo que la propaganda es China. Tiene su razón de ser, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que China va a invadir Taiwán tarde o temprano. Y cuando lo haga, quiere que tú ya hayas comprado, hayas aceptado a Xi como animal de compañía. ¿Cómo lo ves? Pues yo iría un paso más. No es que China quiera invadir Taiwán y entonces quiere que lo aceptes y esas historias, no. Es que China está invadiendo Taiwán. O sea, es algo que ya está pasando, que lleva un tiempo pasando. Yo me di cuenta el año pasado cuando hubo el gran escándalo del Yuan legislativo y de repente nos dimos cuenta de que teníamos en el gobierno, Caballo de Troya. Claro, el caballo de Troya en la oposición. La oposición es mayoría en el Yuan legislativo y estaban pasando unas leyes, o intentaron pasar unas leyes, que ahí es cuando se montó la batalla campal. Sí. Estaban intentando pasar unas leyes con las que Taiwán entraba en una trampa en la que no tenía elección. Solo tenía como elección rendirse a China. Y eso es lo que está pasando en Taiwán ahora mismo. Y lo más fastidiado de todo esto es que la gente no es consciente. Incluso gente que está más o menos concienciada con el problema que hay con China, tampoco son conscientes. Así que, evidentemente, ahí la propaganda juega un papel fundamental. Pero es algo que no solo está pasando en Taiwán, en Estados Unidos, también la propaganda china está a muerte. En España, la propaganda china en comisarías, básicamente, que controlan lo que le dice la gente y los disidentes y tal, ¿no? Sí, y bueno, y en redes sociales, medios de comunicación, la propaganda china es que campa a sus anchas, es un maldito canteo. No solo, por cierto, el tema de las comisarías, sino también, por ejemplo, el escándalo que tuvo el gobierno con Huawei, porque estaban dejando información. Están pinchados. Bueno, estaban pinchados, se decía. No solo eso. O sea, para empezar, que España, en contra de lo que le exige la Unión Europea, ha sacado los pantalones con China. Con la red de 5G de Huawei. Pero no solo eso, sino hace unos meses también hubo un escándalo en el que decían que información muy sensible
pues de juzgados, policía, estaban en manos de Huawei, que Huawei es el brazo tecnológico del Ejército de Liberación Popular. O sea, es que todo lo que China está politizado, todo Sí. está en manos del gobierno, no hay independencia de nada. Es una sola mano para todos. Sí. Lo cual, cuidado, porque claro, luego puede hacer un chantaje a España, por ejemplo, están escuchando de documentos vitales. obviamente, o sea, Seguridad nacional. sí, además hay una cosa que creo que la gente no entiende en Occidente, que es que China tiene intereses contrapuestos con Occidente, muy claros. Es decir, el mercado automovilístico. China obviamente tiene interés en destruir el mercado automovilístico europeo, que ha tenido hegemonía durante muchos años y ahora mismo lo está reventando. Quieren monopolizar el mundo con todo, ¿no? Ahora nos va bien porque, claro, son la fábrica del mundo, pero cuando pasen al siguiente nivel, entonces ya será... Yo creo que es que ya está pasando eso. Ya hay muchos problemas, pues eso, problemas de soberanía y estas historias. Así que en esta historia creo que la gente piensa mucho en guerras y piensa poco en que la guerra ahora mismo es principalmente la guerra cognitiva. O sea, el relato. Por eso se gastan una cantidad de dinero ridícula. Antes de empezar el vídeo hablábamos del vídeo que te estaba poniendo de un tipo que tiene normalmente unas 1000, 2000 visitas por vídeo y de repente un vídeo que hacía propaganda muy claramente pro China, el tipo tenía 443.000. Ahí quería ir. ¿Has estudiado el mecanismo que hay detrás de eso? Lo cual, cuidado, porque eso se extendió a toda la propaganda pro China en todas las lenguas, también en español. Claro, ahora hablaremos de Adrián Díaz y vamos a entender de dónde sacan tantos views esos vídeos que están hechos un poco con el culo. Vale, yo creo que la calidad del vídeo a lo mejor no tiene tanto que ver con las views, pero Vaya. ahí hay... o sea, en el caso que te he puesto, para no irnos a Adrián Díaz... o sea, no es un caso único. O sea, yo llevo bastante tiempo, el último año principalmente, analizando canales en inglés y canales en español que tienen exactamente el mismo fenómeno. En chino también. Mira, te pongo un ejemplo. Hay un post... Fenómeno que es decir que de golpe tienen un subidón de visitas de la hostia. Sí, o sea, una... Les ayudan con bots y... Sí. Por ejemplo... Y seguidores falsos, por ejemplo, cuentas de inteligencia artificial, de todo, ¿eh? Eso es. Cuidado, tomad nota, tíos. Como por ejemplo... Experto mundial. Llevo el último año haciendo solo eso. Y el caso es que, por ejemplo, hace un tiempo vi una cuenta que tiene mucho que ver con esto y con lo que has dicho antes, una cuenta en Taiwán absolutamente anónima, 30 seguidores, era en Threads. Y en esta cuenta ponía algo que los taiwaneses, si están un poco despistados, pueden llegar a comprar, que es la falsa dicotomía de ¿tú quieres guerra o quieres libertad de expresión? Que eso es una falacia, o sea, eso es mentira. Chantaje, además. Sí, pero claro, juega con las emociones de la gente Adrián, y con el miedo. Suena mucho sí, Adrián. Es como, ¿tú qué quieres? ¿Que te maten en una guerra o tener libertad de expresión? Coño, pues claro, prefiero pasar de la libertad de expresión y no morir, obviamente. La pregunta ya tiene trampa. Obviamente. Pues mira, ese post que ponía era simplemente un texto escrito en una cuenta que no tenía ninguna publicación. Bueno, miento. Tenía publicaciones muy extrañas que no tenían sentido, porque eran listas de vocabulario en inglés. Sin ningún tipo de interacción, tenía como 30 seguidores, unos likes, o sea, 1-2 likes por post, o sea, ojo al tema. De repente pone eso y tenían 35.000 likes. Vaya. O sea, Jesús, no hace falta pues, ser... ¿por qué no lo hacemos pro chinos, tío? Tendríamos más seguidores, ¿no? Sí, Y más dinero. De hecho, hice una prueba, y no solo yo, hay canales muy grandes de Partido Comunista Chino en inglés que hace como un año hicieron ya esa prueba, que es hacer vídeos que parece que son pro-chinos y de repente las views de los vídeos, o sea, tenían una barbaridad de tráfico. ¿Qué tiene YouTube con China, tío? Porque nosotros que estamos, básicamente yo, a mí en español, que estoy en el lado menos clickbait de la puta historia, hablando de Taiwán en español, no me como un rosco, tío. Y luego te salen de estos pues cosas súper cutres, no solo Adrián, que son buenos comunicadores, de hecho, pero
gente haciendo un vídeo súper cutre hablando de China y de lo que sabe todo, y que en Xinjiang no pasa nada, y van a decir, van al metro de Shanghái y miran las lucecitas LED y qué limpio está todo, y lo petan. Porque hay mucho... demanda. No, También demanda, ¿no? ¿Qué va a haber demanda? O sea, Creo que a la gente le gusta ver esa narrativa, pero China lo ves para joder un poco a Occidente, bueno, porque son, yo qué sé. Yo creo que eso es lo que aprovechan estos canales, sí, cierto, pero creo que hay una gran parte de ayuda de Sí. granjas de bots. Las granjas de bots, vamos poniendo vídeos mientras vamos hablando, son esas mesas con no sé cuántos iPhones o Xiaomi, Sí. y tíos que van clicando likes a todos los animales de la granja, Sí. sí, los propagandistas, ¿no? Sí. Joder, ya Vale. quise una granja pro Taiwán. Claro, básicamente, además lo que pasa es que en plataformas, bueno, como Instagram o YouTube, cuando de repente tienes El algoritmo te ayuda. Claro, cuando tú tienes un tráfico inusual, si está bien hecho, esa promoción extra... Sí, no es fácil, ¿eh? Hay una fórmula que se conocen bien, el timing, lo tienen ¿no? totalmente... Y la gráfica, ¡pum!, hacia arriba. Y además tienen los recursos, porque no olvidemos que China es la segunda economía mundial, pero ¿de dónde sale el dinerito de China?